Quería comentar brevemente algunas medidas gubernamentales para abordar la informalidad, algunas inconclusas, algunas vigentes, ¿no? Desde el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Que fue aprobado en el 2019, que han tenido idas y venidas y se ha abandonado hasta cierto punto, que contempla 8 medidas en materia laboral, así como en otras disciplinas, para abordar y mitigar esta informalidad, ¿no? Desde la actualización de las normas laborales vigentes, el fortalecimiento de la fiscalización laboral, el cambio, ¿no? Y el fortalecimiento de las normas que regulan las micro y pequeñas empresas, la promoción del trabajo a tiempo parcial, ¿no? Para incorporar más personas a la formalidad, entre otros, ¿no? Otras medidas han sido simplificar las regulaciones y facilitar la formalización, contar con el régimen MIPE, que ya lo tenemos, ya desde hace varios años, buscar, ¿no? Que los mecanismos de inspección detecten las prácticas informales, pero vemos que esto es residual, ¿no? Declarativamente se ha señalado que este es uno de los objetivos de la SUNAFIL, pero en los hechos vemos que la SUNAFIL está muy enfocado, ¿no? A las mismas empresas. Y creo que esto se debe a, primero, que hay más denuncias de los trabajadores formales y también que las empresas formales son más identificables, ¿no? Tienen RUC, sabemos su domicilio, son personas jurídicas sabidas, así que SUNAFIL sigue, ¿no? Generando inspecciones y revisiones respecto de este grupo. Luego tenemos, ¿no? Los programas de capacitación para mejorar las habilidades técnicas y de empleabilidad, pero es bastante residual, ¿no? Lo tiene a cargo el Ministerio de Trabajo. Servicios de asesorías para las empresas para que éstas se puedan promocionar. Apoyo financiero a través de programas estatales y la adquisición preferente de bienes y servicios, ¿no? Por parte del Estado a las empresas pequeñas y micro. Pero también tenemos medidas que están desincentivando la formalidad, ¿no? ¿Cuáles creo que han sido estas medidas? Primero, hay una ausencia de normas que promueven la productividad. Como sabemos, ¿no? El mundo de ahora demanda que los trabajadores sean altamente productivos. ¿Cómo alcanzamos esos niveles de productividad? ¿No? Los niveles de productividad esperados, una de esas medidas, ¿no? La capacitación. Pero ¿qué pasa con las capacitaciones? Cuando capacitamos a un trabajador, llega SUNAT, ¿no? Y nos observa, nos exige el principio de generalidad. No hay ninguna norma que promocione, sino más bien si es que utilizo, ¿no? En las capacitaciones, si quiero enfocarme en un trabajador y capacitarlo, ¿no? Para que luego reditúe, probablemente esté fiscalizado. Entonces, no tenemos una promoción, ¿no? Una norma, un marco que beneficie, sino más bien tenemos una mirada fiscalizadora respecto a este tipo de decisiones. Y no tenemos, por ende, ¿no? Un fortalecimiento de este tipo de medidas. Otra forma de desincentivar, desde mi punto de vista, la formalidad, es el acceso al seguro universal, ¿no? Al SIS, al Seguro Integral de Salud. ¿Qué pasa? Al ser un sistema, ¿no? Mayoritariamente no contributivo, ¿no? Va a generar primero su desfinanciamiento en mediano plazo y además no genera un incentivo, ¿no? Si yo más bien me mantengo en la informalidad absoluta, ¿no? Probablemente pueda acceder al SIS, con lo cual ya tengo la seguridad social inmediata, que es la más visible, que es la que se siente, la que se requiere, que es la salud, la voy a tener cubierta. Entonces, a la larga esto puede ser un desincentivo, ciertamente, para la formalidad. Otra medida que creo que fortalece, ¿no? y más bien nos genera un perjuicio a este rumbo en el que todos coincidimos, que es combatir la informalidad, es la emisión de normas que siguen generando rigidez en el acceso y la ejecución en los contratos de trabajo.
hemos advertido en los últimos años que hay un enfoque, ¿no? Digamos, ajustando el corset de los formales, ¿no? Esto se da de forma permanente. Y, de hecho, el derecho del trabajo es un derecho tuitivo, ¿no? Es decir, protector. Los trabajadores, además, pueden recurrir al Poder Judicial, como comentábamos hace un momento, a cuestionar, a reclamar en el caso de incumplimientos. Entonces, tenemos al Poder Judicial, tenemos a la SUNEFIL y tenemos un marco legal, no podemos decir menor, en materia de derecho del trabajo. Pero aún así, ¿no?, generamos una rigidez importante en materia laboral, ¿no? Y les cuento, ¿no? Yo participé en un evento con abogados latinoamericanos, abogados laboralistas. También participaron de este encuentro abogados de Estados Unidos, y uno de los temas sobre los que conversábamos era de la informalidad, ¿no? La informalidad en América Latina está casi institucionalizada, ¿no? Nosotros estamos en el ranking, arriba de la palestra, ¿no?, dentro de los 3 primeros. Y decían, pero Perú tiene una especial connotación con respecto a la formalidad y a la informalidad. Uno llega al Perú y ve la informalidad por todos lados, ¿no? En la infraestructura, en el tráfico, en la forma, digamos, en la que nos comportamos, en los vendedores ambulantes que se acercan a los carros, y decían los colegas de Estados Unidos, y eso lo podemos ver en otros países también, ¿no? Entonces, sí, hay una informalidad tangible, pero lo particular, ¿no?, que advertían es que cuando cruzan la valla de la informalidad y pasan al mundo formal, dicen, todo es lo opuesto. Si vamos a firmar un contrato, requerimos un notario público. Si vamos a entregar un pago, hay que firmar un papelito. Y si vamos a entregar un pago complementario, es otro papelito. Entonces dice, tengo que entregar boletas de pago, tengo que entregar liquidación de CTS, tengo que entregar liquidación de utilidades, todos por separado, no vale entregarlo todo junto, ¿no? Si es que voy a celebrar un contrato de trabajo de igual manera, un contrato de trabajo sobre todo sujeto a modalidad, necesito firmar un contrato de trabajo. Si es que quiero cambiar, ¿no?, un periodo vacacional, posponerlo, adelantarlo, fraccionarlo, tengo que firmar más papeles. Entonces, vemos que el Perú es estrictamente formal cuando está, ¿no?, en este ámbito, ¿no?, muy, muy estricto con la formalidad, y luego estamos en la informalidad absoluta. Entonces, hay una bipolaridad, ¿no? Como cruzo la calle, ¿no?, y siguiendo este ejemplo de los trabajadores de las Malvinas, ¿no?, uno tenía que ir solamente 3 calles arriba y encontrabas una empresa industrial formal donde se les exige, ¿no?, un sistema integral de gestión de seguridad y salud, donde se le exige los contratos de trabajo modales firmados, todos estos documentos laborales, ¿no?, que se van sumando. Entonces dice, ¿cómo pasamos, ¿no?, de un punto a otro? Y creo que es lo que nos está rodeando últimamente, ¿no? Esta división entre los formales y los informales, los empleadores y los trabajadores que están distanciados, ¿no?, los ricos y los pobres, la derecha y la izquierda. Entonces estamos ante una, ¿no?, bipolaridad, un alejamiento total entre un punto y otro. Y creo que podemos trabajar mucho en acercar esos dos mundos. Tenemos, ¿no?, como una medida, digamos, que contribuye también a la estabilidad laboral absoluta, pero lo veo más bien como una medida de competitividad, ¿no? Cuando tenemos ¿no?, empresarios extranjeros que están evaluando su incorporación al mercado peruano, dicen, bueno, quiero saber, ¿no?, además de las condiciones tributarias, ¿no?, las cargas regulatorias, quiero ver el sistema laboral, ¿no? Es decir, cómo se regula, ¿no? Si un trabajador
digamos, no tiene el desempeño o cambio de perfil, ¿lo puedo despedir? Y la respuesta es no. No lo puedes despedir, ¿no?, en los términos que es una decisión unilateral por parte del empresario de rescindir un contrato. No lo puedes despedir, salvo que sea personal de confianza o de dirección. El personal común es muy complicado, ¿no?, despedirlo, y la consecuencia, ¿no?, de acuerdo a la jurisprudencia, es la restitución, es el regreso de ese trabajador a tu empresa. Entonces, las empresas que están, ¿no?, pensando en la productividad, en el crecimiento, ¿no?, en digamos, la variación que necesiten hacer de acuerdo a sus necesidades, dicen, ¿un trabajador tiene que regresar? O sea, ¿no le puedo pagar? Si es que mi operación ya no lo requiere, yo estoy dispuesto a pagar, ¿no? Pero siempre tienes el riesgo de una restitución, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también es un elemento que nos puede restar, nos resta, de hecho, competitividad, ¿no? Sobre todo cuando tenemos países vecinos donde hay mecanismos, ¿no?, digamos, más flexibles, pagando, ¿no?, lo que corresponda, lo que establezca la legislación, pero sin este riesgo de reincorporación. Y finalmente, ¿no?, otra medida que desincentiva son las normas que desvirtúan la finalidad de las instituciones de la seguridad social. Yo creo que principalmente porque nos da un mensaje de informalidad desde las instituciones, ¿no? Creamos una institución, pero finalmente se utiliza en otra cosa, ¿no? Ejemplos de ello tenemos estas constantes normas que han habilitado el retiro de los aportes pensionarios, ¿no? Bueno, como es un problema, ¿no?, la jubilación es un problema a largo o mediano plazo, veamos cómo lo resolvemos más adelante. Eso que ahorraste, puedes usarlo en otra cosa. Ese mensaje también es, una vez más, un mensaje de informalidad, ¿no? Viene desde una institución, ¿no?, viene desde una medida gubernamental, desvirtuando la institución para la que fue creada. Y una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo nos afecta, cómo nos está afectando la informalidad a los privados? Evidentemente, y la primera respuesta sería, bueno, es la carga, ¿no? La carga de los privados que si aportan, si tributan, y que en ellos recae, digamos, todo el peso de las arcas del Estado. Pero vemos que en nuestro día a día va más allá de eso. ¿Qué otros factores, qué otros elementos podemos ver de afectación a los privados? Ustedes, ¿no?, que están muy vinculados a la gestión del talento humano, no me dejarán mentir, y además las encuestas lo respaldan, hay una ausencia de talento humano capacitado, ¿no? Y eso genera problemas en reclutamiento. ¿A quién recluto? ¿A quién recurro? ¿No? Mi base de búsqueda de talento es mucho más reducida de la que yo esperaba, ¿no? No solamente por habilidades técnicas, sino también por habilidades blandas, por lo que los reclutadores, ¿no?, las empresas que están en constante búsqueda de talento, tienen mucho más problemas de encontrar a ese talento que necesitan las organizaciones. Otro problema que puede estar relacionado, ¿no?, con la informalidad y que afecta a los privados es que si yo me vinculo con una empresa no registrada o con una empresa informal, no tengo, ¿no?, hay gastos que no son deducibles. Entonces, ¿cómo invierto? ¿No? Invierto a mi riesgo, los costos de transacción van a ser más altos y probablemente no van a ser responsables de los bienes y servicios que me estén brindando. Entonces, mi círculo o mi área, digamos, de movimiento, tanto para conseguir personal como para relacionarme con otras empresas, es mucho más limitado.
¿Eso qué va a hacer? Que yo voy a tener que dar, ¿no? Voy a tener que ser el responsable si es que decido vincularme con una empresa informal. Voy a tener que asumir, ¿no?, esa falla en los bienes o en los servicios que me haya brindado. Y luego hay evidentemente un interés, ¿no?, de estos trabajadores informales de pertenecer al sector formal. A la buena sería postulando a una empresa formal, sería, digamos, el camino, ¿no?, esperado. Pero si no lo consiguen y yo me vinculo con una empresa informal totalmente o parcialmente informal, ¿no?, me podrían atribuir responsabilidad solidaria si es que hay algún tipo de destaque, y los trabajadores pueden estar más propensos a generar esos espacios, porque de esa forma, ¿no?, a partir de la normatividad, ¿no?, que establece la ley de tercerización, voy a ser responsable solidario e incluso podría generar una especie de desnaturalización y por ende incorporarme a esa empresa más grande, ¿no? O sea, voy a tener un riesgo latente y cuidarme de que los trabajadores de las empresas que están a mi alrededor no quieran vincularse conmigo como empresa formal y más grande, ¿no? ¿Qué hacemos? La gran pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, hay muchas respuestas y muchas respuestas desde muchos ángulos, ¿no? Primero, y creo que lo más importante, y hacia eso iba mi mensaje, acerquemos la formalidad a la informalidad, generando esta distancia entre lo formal, ¿no?, y lo informal, entre los empleadores y los trabajadores, entre el abusivo que quiere hacerse rico y los trabajadores pobres que no tienen, ¿no?, más que su fuerza de trabajo, generamos mucho más distancia. Entonces, hay que buscar cómo nos acercamos, qué recursos, qué mecanismos podemos tener para generar este acercamiento, ¿no? Ya se ha dicho, y de hecho el plan también el plan del MEF lo señala, fortalecimiento de la inspección del trabajo, sin duda cabe, pero con un enfoque y una base mucho más amplia. Y además con un enfoque y un trabajo de formación, ¿no?, de difusión y de cumplimiento de normas laborales. Luego, proporcionar incentivos para formalizarnos, mejorar el acceso al crédito, ¿no?, y todas estas medidas de las que hemos estado conversando y que se han comentado ya en las ponencias pasadas sobre cómo mejoramos, ¿no?, cómo acercamos la formalidad a la informalidad, ¿no? Punto clave es promover la educación, ¿no?, y la capacitación de las personas y ver cómo promovemos la productividad, que es un punto clave en este punto, ¿no? ¿En qué se debería enfocar el Estado? Acá hay una serie de medidas, pero concretamente, ¿no?, y para no aburrirlos, sé que es difícil después del almuerzo, la productividad y la competitividad. Hay que reforzar definitivamente, ¿no?, este valor y la educación. Productividad y educación, que van de la mano, ¿no? Uno va a llevar al otro. ¿Qué hacemos respecto de los empleadores? ¿Cómo se ha venido tratando a este mercado formal? Creo que un punto clave y que ha sido materia de comentario también es el diálogo social. Hemos visto una serie de normas que se han emitido con casi desconocimiento de los involucrados, ¿no? Aun cuando había en el momento, además de la emisión de varias normas importantes en materia laboral durante el 2020 y durante el año 2021, ha habido una ausencia de diálogo, había una agenda, ¿no?, la Agenda 19, que se comentaba iba a ser la pauta para mejorar las condiciones de trabajo. Pero dentro de esta agenda
que además se abordó con las centrales sindicales, únicamente sin escuchar a la parte empleadora, se han abordado básicamente medidas destinadas al mercado formal, a los trabajadores formales. Entonces, parte de este diálogo, de sentarse a escuchar a las partes, ¿no?, va a contribuir a que se identifiquen cuáles son las normas necesarias. Nuestro ordenamiento jurídico laboral en este momento puede ser materia de mejoras, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay varias medidas que se pueden adoptar, pero estas medidas deben estar enfocadas a promover y a mejorar la productividad, como les decía, normas que contribuyan o que faciliten la capacitación de los trabajadores, ¿no?, que eso va a redituar en mejoras dentro de la organización y a su vez amplía la base para que otros empleadores formales puedan contratar a trabajadores capacitados. Y normas que fomenten e incentiven o favorezcan la inversión en la capacitación, ¿no?, lo que les comentaba. Otra de las medidas que puede ser muy importante es ampliar la protección social para alcanzar a los informales con esquemas contributivos, tanto en salud como en pensiones, ¿no? Como hemos apreciado, en este momento tenemos un sistema bismarckiano, ¿no? Está enfocado en los trabajadores formales. Tenemos que ampliar esa base, ¿no? ¿Cómo incluimos a que los informales coticen en la seguridad social? Para uno, que la seguridad social en pensiones pueda soportar, ¿no?, al momento que estos trabajadores ya no tengan las fuerzas para trabajar, sino también que los sistemas de salud estén correctamente financiados. Si no, va a llegar el día en que el SIS, ¿no?, u otros sistemas de salud no puedan, ¿no?, cubrir toda la demanda en materia de salud. Entonces, es muy importante que se amplíe esta base de aplicación y de trabajadores. Yo aquí les quería comentar, ¿no?, este enfoque regulatorio que hemos visto durante los últimos años y que realmente causa preocupación, ¿no? No porque no sean mejoras para los trabajadores. ¿Quién podría cuestionar que los trabajadores no tengan mejoras en su día a día? Sin embargo, el enfoque con el que se da, ¿no?, genera este alejamiento del que conversábamos entre los empleadores y los trabajadores en el sector formal. Algunas de las principales normas que se han dado entre el 2020 y el 2022, ¿no?, han tenido estas características y creo que no han sumado a esta necesidad que estamos advirtiendo todos, que es combatir con la informalidad, ¿no? Hoy día escuchaba al nuevo ministro de Trabajo, a quien le deseo desde aquí muchísimos éxitos en la gestión, que decía que la línea de trabajo, ¿no?, y por ende la línea normativa y de promoción del Ministerio de Trabajo iba a ser combatir la informalidad, ¿no?, y dejar de atender el enfoque o esta mirada tan estricta al sector formal. Entonces, veamos, ¿no? En febrero del 2020, ¿no?, se dio una norma que extendía la obligatoriedad del seguro de vida ley hacia todos los trabajadores, ¿no? Antes de eso era un seguro que se pagaba al cuarto año del vínculo laboral y si es que uno lo contrataba al inicio era facultativo, ¿no? Lo que dice la norma es, y se dio a raíz de un caso ¿no?, muy lamentable en una cadena de restaurantes, ¿no?, y se emite esta norma diciendo tiene que haber un seguro desde el inicio del vínculo laboral, ¿no? Entonces, bueno, ahí vimos un primer elemento, digamos, como una carga a los trabajadores, a las empresas formales. Luego, en septiembre del 2020,
tuvimos la Ley de Trabajadoras del Hogar, ¿no? ¿Qué dispone esta ley? Dispone la incorporación de las trabajadoras del hogar al régimen común de la actividad privada. Las trabajadoras del hogar ya tenían un régimen especial, ¿no?, que establecía la obligatoriedad de los aportes tanto a salud como en pensiones. Pero ciertamente, bueno, habían demandas evidentemente de las trabajadoras del hogar, pero estas demandas y muchas de las situaciones, ¿no?, complicadas que afrontaba este grupo de trabajadoras y trabajadores estaban relacionados con la informalidad, es decir, que no se cumpla eso que ya decía en la ley, ¿no?, que accedan a una remuneración justa, aun cuando no tenían la remuneración mínima vital, que accedan a la seguridad social en pensiones, que accedan a la seguridad social en salud, ¿no?, que tengan algunos beneficios menores y recortados respecto del régimen común. ¿Qué hace esta norma? Cambia, ¿no?, notablemente la aplicación y la exigencia a las familias que tienen trabajadoras del hogar y las incorpora al régimen general, ¿no?, laboral general. Es decir, las trabajadoras del hogar acceden por ley a los beneficios de los trabajadores de la actividad privada, llámese las gratificaciones de julio y diciembre completas, la compensación por tiempo de servicios, la jornada de trabajo, bueno, que la jornada además ya estaba reconocida, a la remuneración mínima vital, que eso fue un hito importante para las trabajadoras del hogar, pero lo que ciertamente ha generado también esto en la práctica es encarecer mucho, ¿no?, este servicio, sobre todo a hogares que no tienen como finalidad generar riqueza, generar una actividad productiva, ¿no?, sino más bien tener una vida, digamos, un desarrollo de la vida con apoyo para que a su vez las familias y sobre todo las cabezas del hogar, llámese el padre, la madre o quien esté a cargo, puedan trabajar en otros ámbitos. Entonces, si pensamos que tenemos casi, ¿no?, 76, muy cerca al 80% de informalidad laboral, entonces muchas de esas familias no acceden por sí mismas, ¿no?, a todos esos beneficios, pero las trabajadoras del hogar sí. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser que un mayor número de trabajadoras del hogar tengan una ley de la que puedan sentirse, ¿no?, orgullosas, contentas, porque no se les aplica, ¿no? Una vez más, de repente estamos, ¿no?, inclinando la balanza para que aquellos que están empleando este tipo, ¿no?, a este rubro de personas, ¿no?, las dejen en la informalidad absoluta. Entonces, vemos que no se podría decir que es una ley malintencionada, todo lo contrario, ¿quién no quiere tener más beneficios? Pero ¿qué impacto puede generar, ¿no?, establecer este tipo de obligaciones y beneficios a las trabajadoras del hogar, ¿no?, que no están en el ámbito de una empresa y que superan largamente los beneficios de las empresas MIPE, ¿no? Luego tenemos la modificación del reglamento de la Ley de Tercerización de Servicios. Esto se ha dado en febrero del 2022, ¿no? Más allá de los cuestionamientos de la libertad de empresa, de las acciones que se han interpuesto, lo que yo quería rescatar de aquí es cómo se vende esta norma, ¿no? Esta norma empieza con publicidad muy dura, diciendo la tercerización mata, ¿no? Hay una congresista, ¿no?, que promovía esa frase, la tercerización mata. Me preguntaba yo, ¿cómo la tercerización mata?, ¿no? Y decían, bueno, la tercerización mata porque los trabajadores no acceden a los beneficios de la empresa principal, ¿no? Y de esa forma, ¿no?, pueden estar sujetos a menores medidas de seguridad y se presentaban, ¿no?, casos dramáticos. Eso en la población ha tenido un impacto. Tú le preguntabas a cualquier persona en la calle, las encuestas decían, qué bien que cambien la tercerización.
es una medida, es una práctica abusiva de las empresas, porque los empleadores